El Señor colmó a San Bernardo con espíritu de inteligencia para que transmitiera al pueblo de Dios las riquezas de la doctrina. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía, martes 20 de agosto. Vamos a orar por cada una de nuestras intenciones, por nuestra vida, por lo que somos, por lo que tenemos. Le damos gracias al Señor por esta nueva, hermosa y maravillosa oportunidad que el Señor nos concede para escuchar su palabra, para alimentarnos de la Eucaristía. Bienvenidos, queridos hermanos. Gracias porque cada día se dan esa maravillosa oportunidad de escuchar la palabra del Señor. Quiero invitarte para que a través de los comentarios coloques tus intenciones para esta celebración de la Eucaristía. Vamos a orar por nuestra familia, por lo que somos, por lo que tenemos, por todo lo que el Señor nos ha regalado, por todo lo que el Señor nos ha concedido. Vamos a orar, queridos hermanos, en esta Eucaristía, por la salud de Bartolo Monzón, Sofía Morales, Raúl Cancino Ochoa, Conrado Aguilar, Idelsa Castro, Margarita Niño, Yoris Celis, Miguel Barrón, Rosa Inés, Luis Francisco Arias, José Nareca Landa, Nancy Margarita Rincón de Romero, Pedro Morales Escobar, Dominga Cruz Mérida, por la familia Morales Cruz, por la conversión de Marc Antonio Chávez, Francisco Enríquez, José Aguilar, por el embarazo de Ana Laura Enríquez y Leslie Rodríguez. Oramos por las benditas almas del purgatorio, Manuel y María Guadalupe López, José López, José Roberto Rodríguez, Amelia Rodríguez, Miguel Rodríguez, Prisca Garita, Olivo Cordero, Mary Cordero, Héctor Montezuma, Marcelo Montezuma, Zenón Conde Bernal, Teodora Córdoba Castillo, Yolanda Milán Velázquez, Rosario Guirigay, Ramón Patiño, Guadalupe Olán, Rosa María Olán, Elías Castro, Romelia Márquez, Alba Marina Gómez de Cáceres, José Montoya, Isabel Simbaqueva, Moisés Tucobo, Arquimiro Molina, José de Jesús Arce, Elvira Arce, Patricia Arce, María Silva, José Israel Ortega, Oscar Romero, Roydin Alexander Guerrero, Luis Alberto Toledo Falcón, Alejandro Hernández, difunto de la familia Zapata Rosario y Rodríguez Ureña, María Yolanda Cruz de Avilés, Ramón Nolasco, Kimberly Alejandra Quiñones Serpa, José Cornelio Hernández. Con estas intenciones y con las que ustedes tienen, vamos a dar inicio, queridos hijos, a esta hermosa celebración de la Eucaristía con el canto de entrada. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, en el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Decimos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Queridos hijos, reconozcamos que somos pecadores, que cometemos fallas, que tenemos errores, debilidades. La palabra de Dios dice en la carta de Santiago, dice en el capítulo 3, versículo 2, todos tenemos nuestras fallas, tenemos nuestras miserias, nuestros pecados. Y hoy la palabra de Dios nos viene a hablar sobre un grave pecado, ¿no? El pecado de la soberbia, del egoísmo, el pecado de querer ser mejor que los demás y considerarnos mejor que los demás, considerar que las otras personas al lado mío no valen nada. Ese es un grave pecado. Vamos a pedirle perdón al Señor por ese pecado,
por nuestras miserias, por nuestras debilidades. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que encendiste al abad San Bernardo con el celo por tu casa, e hiciste de él una lámpara que brillaba y ardía en tu iglesia, concédenos por su intercesión que, animados por ese mismo espíritu, caminemos siempre como hijos de la luz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hijos, vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios. Primera lectura del libro de los jueces. En aquellos días se reunieron todos los hombres de Siquem y todas las familias de Bet-Millo, y proclamaron rey a Abimelech, junto a la encina de la piedra memorial que hay en Siquem. Se lo anunciaron a su hermano Jotam, quien subió a la cumbre del monte Garizim, y desde ahí levantó la voz y clamó: Escúchenme, hombres de Siquem, y que Dios los escuche a ustedes. Una vez los árboles fueron a buscarse un rey, le dijeron al olivo: sé nuestro rey. Pero el olivo le respondió: voy a renunciar al aceite que utilizan los dioses y los hombres para ir a presumir por encima de los árboles. Entonces los árboles le dijeron a la higuera: ven a ser nuestro rey. La higuera les respondió: voy a renunciar a mis dulces y sabrosos frutos para ir a presumir por encima de los árboles. Le dijeron luego los árboles a la vid: ven a ser nuestro rey. La vid le respondió: voy a renunciar a mi vino que alegra a los dioses y a los hombres para ir a presumir por encima de los árboles. Finalmente, todos los árboles le dijeron a la zarza: ven a ser nuestro rey. La zarza le respondió: si de veras quieren hacerme su rey, vengan a descansar bajo mi sombra. Pero si no es así, que brote fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. De tu poder, Señor, se alegra el Rey. De tu poder, Señor, se alegra el Rey. De tu poder, Señor, se alegra el Rey. Se alegra con el triunfo que le has dado. Le otorgaste lo que él tanto anhelaba, no rechazaste el ruego de sus labios. De tu poder, Señor, se alegra el Rey. Lo colmaste, Señor, de bendiciones con oro, has coronado su cabeza. La vida te pidió, tú se la diste, una vida por siglos duradera. De tu poder, Señor, se alegra el Rey. Tu victoria, Señor, le ha dado fama, lo has cubierto de gloria y de grandeza.
Sin cesar le concedes tus favores y lo colmas de gozo en tu presencia. De tu poder, Señor, se alegra el Rey. Honor y gloria a ti. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana. Vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último salió también al caer la tarde y encontró todavía a otros que estaban en la plaza y les dijo: ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador: llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó el turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario diciéndole: esos que llegaron al último solo trabajaron una hora y sin embargo les pagas los mismo que a nosotros que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos: amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hijos, invoquemos juntos la presencia del Espíritu Santo. Digamos: ven, Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría para que podamos
interpretar tu palabra. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. ¡Qué alegría poder compartir una vez más la palabra del Señor! ¡Qué alegría que juntos hoy podamos escudriñar esa palabra del Señor, ese mensaje claro del Señor para cada uno de nosotros! Y hoy esta palabra está, mi amor con te quiero, está hermosa, está maravillosa. Sobre todo, esta palabra de hoy va a estar dirigida a aquellos que creen que tienen a Dios agarrado por aquí. Miren, en Venezuela decimos, tienen a Dios agarrado por la chiva. Muchos creen eso, ¿sí? Se creen dueños de todo. Se creen dueños de las parroquias, se creen dueños de la iglesia, se creen los únicos que pueden leer, los únicos que pueden servir, los únicos que pueden estar cerquita, porque los demás no son dignos. En cambio, nosotros hemos estado acá sirviendo desde el principio, desde el comienzo hemos estado sirviendo, y sin nosotros esta iglesia se viene al suelo. Sin nosotros no hay evangelización. Sin nosotros se cae la iglesia. Así hay mucha gente. Mire, yo he pasado por varias parroquias, no solo en Venezuela, porque la dicha mía es que no he pasado por varias parroquias en Venezuela. He pasado por varias parroquias no solo en Venezuela, también fuera de Venezuela, en España, en Italia, etcétera. Así he estado en varias parroquias sirviendo y trabajando, ¿no? Y es lo mismo. Es como si todos estuvieran cortados con la misma tijera. Gente que a veces se creen, bueno, pues, los ultimitos, lo mejor. Y sobre todo, cuando usted les ve la cara, ve usted en ellos esa mirada de soberbia, esa mirada cargada de odio, esa mirada cargada así como que viene a hablar tú si tú también eres un pecador, o sea, como diciéndole a uno, usted cura, también es un pecador, o sea, como si hubiesen descubierto América, como si hubiesen descubierto el agua tibia. Es que todos somos pecadores desde el primer momento. Desde aquel momento en que Adán y Eva decidieron desobedecer al Señor simplemente por hacerle caso a la serpiente o al demonio que se les presentó de esa manera, desde ese momento todos somos una cuerda de pecadores, todos. Hijo, aquí nadie es un santo, todos somos pecadores. Dice la palabra de Dios. Mire, quiero comenzar con esa hermosa, maravillosa cita, ¿no? Dice la palabra de Dios en la primera carta del apóstol San Juan. Si decimos que no tenemos pecados, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Oiga, el que diga que no tiene pecado es un mentiroso. Ustedes lo ven a uno con esa mirada que si las miradas tuvieran bala, hace rato que lo hubiesen matado a uno, ¿no? O sea, como que sí, ellos son los santos, se consideran los santos, son los mejores, mejor dicho, orinan agua bendita y uno es una porquería. Uno no sirve para absolutamente nada. El evangelio de hoy, con todo el respeto que ustedes se merecen, queridos hermanos, nos viene a hablar sobre eso. Fíjense que dice la palabra de Dios en el evangelio. El reino de los cielos, oiga lo que es el reino de los cielos, es semejante a un propietario. ¿Quién es el propietario? Dios. Él es el dueño de todo y Él reparte los dones que Él quiera, como Él quiera, cuando Él quiera, donde Él quiera y a quien Él quiera. Se los da de la manera que a Él más le guste, porque Él es el dueño, Él es el propietario. Yo no pretendo decirle a Dios cómo es que tiene que hacer las cosas, como hay mucha gente que es tan prepotente y tan arrogante que pretenden decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas. O sea, yo no entiendo a aquella gente, por ejemplo, que dice, pero es que cómo Dios no va a aceptar que dos hombres formen una familia. Eso no lo creó Dios, eso no es de Dios. Pongo ese ejemplo porque es lo que hoy en día se está viviendo, ¿sí? La gente quiere mandarle a Dios, o sea, la gente quiere decirle a Dios qué es lo que Dios tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Y entonces escucha usted hablar a la gente de una iglesia anticuada, de una iglesia que se quedó en el pasado, de una iglesia que no camina como camina la sociedad de hoy en día. Es que me perdone y me disculpa, ¿no? Pero el problema es que es la sociedad que ha dejado de caminar según el querer de Dios. No es la iglesia, no, es la sociedad, es la gente que ha cerrado su oído a escuchar la palabra de Dios para escuchar las pendejadas y tonterías que les va presentando el demonio a través de lo que hoy en día se conoce como el
modernismo. ¿Y sabe qué es lo más triste de esto? Que ese modernismo está llegando incluso a muchos sacerdotes, a muchos obispos, a muchos laicos, a mucha gente que forma parte de la iglesia. Y usted los comienza a escuchar que hablan sobre todas estas cosas, ¿no? Como que, cónchale, sí, yo creo que sí, que Dios sí puede perdonar, que Dios sí los acepta. No, ya va un momentico. Usted no puede cambiar el querer de Dios. Usted no puede cambiar lo que Dios ha establecido, lo que Dios ha colocado. El Señor lo dice claramente: todo pasará, cielo y tierra, menos la palabra del Señor. No pretendamos hacerle decir a Dios algo que no está en la Escritura, que no está en la palabra de Dios. Por eso dice: el reino de los cielos es semejante a un propietario. ¿Ese propietario quién es? Dios, es el Señor, ¿sí? Que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Ese propietario sale en busca de cada uno de nosotros para que pertenezcamos a ese reino del cielo, porque la viña es el reino de los cielos. Quiere Dios que nosotros seamos parte de ese reino de los cielos. Y Dios quiere que seamos parte de ese reino de los cielos siendo obedientes, escuchando atentamente esa palabra del Señor. Hoy vamos a darnos cuenta cómo algunos han escuchado lo que Dios le dijo, lo que el Señor le prometió, pero al final de la tarde se hicieron los tontos y comenzaron a reclamar algo que Dios no les había dicho. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Salió a contratar trabajadores para su viña, después de quedar con ellos en pagarles un denario. Oiga lo que hace Dios. Tú me sigues, te voy a dar la vida eterna. El premio por seguir al Señor, ¿cuál es? La vida eterna. Algunos escuchan esa llamada de Dios a una temprana edad, que son los primeros, ¿sí? Que al amanecer de sus vidas están escuchando esa llamada de Dios, ese mensaje de Dios, esa propuesta del Señor de pertenecer a su viña, que es el reino, y ellos le siguen. Se van a trabajar en esa viña del Señor. Dichosos ellos, que desde muy temprano han escuchado la voz del Señor. Pero hay un detalle, que al final lo vamos a ver. No se preocupe, vamos a esperar que lleguemos al final del evangelio. Oiga lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Después de quedar con ellos en pagarles un denario. Tú me sigues y yo te doy la vida eterna. Esa va a ser la paga por seguirme. Ya está. Después de quedar con ellos en pagarle un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana. ¿Sí? Salió a las 7 de la mañana, llamó a algunos, salió a las 10 de la mañana, pongamos media mañana, 10 de la mañana, y otros escucharon su voz. Ya estaban un poquito más adultos. Y el Señor les dijo lo siguiente, ¿sí? Le dijo, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo, vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Hay una diferencia entre los primeros que escucharon la palabra del Señor y los segundos que la escucharon. Los primeros el Señor les dijo a rajatabla, ustedes me siguen y esta va a ser la paga. En cambio a los otros les dijo, síganme, vayan a mi viña a trabajar y yo veo si ustedes realmente merecen que les pague lo justo. Les voy a pagar lo justo, lo que ustedes merecen, ¿sí? Por haber trabajado desde media mañana en adelante. Vamos a suponer, los primeros son aquellos que escuchan la voz de Dios en la juventud. Los de la media mañana son aquellos que escuchan la voz del Señor después de los 20 años en adelante. Escuchan la voz del Señor y oiga, deciden seguir al Señor. Luego dice, salió de nuevo a mediodía, llamó a otro grupo, a los que están de 30 años. Y a media tarde, hizo lo mismo. A media tarde llamó a los de 40 años en adelante. O sea, los fue llamando por grupitos, ¿no?
Los primeros, aquellos que desde la niñez han escuchado la llamada de Dios, Dios sembró en ellos esa semilla de seguir al Señor y desde pequeños han tenido ese deseo de servir al Señor y están allí constantemente están allí sirviendo al Señor, ¿sí? Por ejemplo, yo me fui al seminario a la edad de 12 años, ¿sí? Un niño, desde los 12 años me fui al seminario a estudiar el seminario menor, luego pasamos al seminario mayor y luego nos ordenamos sacerdotes y a mis 38 pequeños años de vida sigo sirviendo al Señor, ¿sí? Los que reciben la llamada a primera hora. Pero también he tenido compañeros en el seminario que entraron al seminario a la edad de 20 años. Y también tenía compañeros en el seminario que entraron al seminario a la edad de 30 años. ¿Sí? Esa es una llamada, la llamada es de Dios. Entonces, fíjense, dice, salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. ¿Cuál fue la oferta de Dios para ellos? Pagarle lo que es justo. Lo que es justo. No les dijo que le iba a dar un denario como les dijo a los primeros. Recordemos que el denario, vamos a suponer que el denario es la vida eterna. El Señor no les dijo, les voy a dar la vida eterna, les voy a dar lo que es justo, ¿sí? Y si en esa justicia Dios quiere darle la vida eterna, pues bendito sea el Señor. Luego dice, por último salió también al caer la tarde. Me encanta este pedacito porque al caer la tarde se refiere a que el Señor fue a llamar también a aquellas personas que ya están en el ocaso de su vida. Porque todos en algún momento vamos a pasar de estar en la lumbre de nuestra vida al ocaso de nuestra vida. Es decir, ya cuando estaban cerca más de la muerte que de la vida, Dios los llamó. Hay gente que ha sido así, que Dios los llamó para que sirvieran al Señor, pero los llamó ya a una edad adulta, personas que han vivido toda su vida, vivieron lejos del Señor, de repente vivieron una vida desordenada, no fueron los mejores cristianos, más, ni siquiera a la iglesia iban ni nada, pero en algún momento esas personas pasaron por un templo, escucharon la predicación o alguien les colocó la predicación de un sacerdote y esas personas automáticamente se sintieron llamados por Dios, hicieron un alto en su vida y comenzaron a buscar al Señor. Esos representa a aquellos que el Señor fue a llamar al caer la tarde. Los encontró en la plaza y les dijo, ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? ¿Por qué han vivido ustedes toda una vida sin acercarse al Señor, sin trabajar por la salvación? Pero para ustedes también hay oportunidad para que vengan a la viña, para que vengan al reino de Dios. Para ustedes también hay oportunidad. Oiga lo que le dice el Señor. Les dijo, ellos le respondieron, porque nadie nos ha contratado. Porque son gente que de repente nadie les había hablado. Por eso la importancia de poder predicar por las redes sociales. ¿Cuánta gente en el ocaso de su vida escucha la palabra del Señor y siente esa llamada de Dios? Siente como que, oiga, he perdido mi tiempo en las cosas del mundo y ahora lo que realmente me importa es hacer las cosas bien para agradar al Señor. No te preocupes, para ti también es esa llamada. No te sientas ni excluido, no te sientas menos que los demás. No, el Señor también te está invitando a ti a formar parte de ese reino de Dios. El problema es que a veces en el camino de la vida vamos a encontrar gente atontada, mejor dicho, que se creen que porque ya llegó tarde no va a ir al reino de los cielos. Oiga, eso es muy común. Usted no puede ayudar en la iglesia porque usted no ha hecho los cursos que yo hice, no ha tenido la formación que yo tengo, no ha hecho lo que yo he realizado. Entonces usted no es... ¡Epa! Cálmate. La palabra de Dios hoy nos dice que el reino de los cielos se parece al propietario de una viña. ¿Sí? Oiga, la viña es el reino, el propietario es Dios. Y Él llama a los trabajadores que Él quiera a la hora, me perdonan la expresión fuerte que voy a utilizar, a la hora que a Él le dé la gana. Si Dios quiso llamar a una persona a los 90 años para que sirviera al Señor, pues ¿qué vamos a hacer? A veces uno tiene esa manera de pensar, porque yo también las he tenido. Yo recuerdo una vez en una misa, ¿sí? Porque la gente piensa que es que uno no tiene pecado. No, yo sí tengo pecado. Pero por cantidad de... Yo recuerdo una misa, ¿no?
Y entonces en una misa, llamaron a una persona, una abuelita, 90 y pico de años, porque iba a consagrar su vida al Señor. Y yo decía entre mí, 90 años ya, ¿para qué el Señor va a utilizar eso? Y entonces me acordaba de este evangelio donde decía el Señor, y al caer la tarde, también se encontró algunos y les dijo, vayan también ustedes a mi viña. ¿Quiénes somos nosotros para decirle que no a esa persona? Y uno comete el pecado, o sea, yo también dije en ese momento, no, por mí le digo, no, señora, vaya para su casa, ya usted no, ¿de qué le va a dar al Señor? De repente esa persona le va a dar lo mejor que ella tiene, 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, qué sé yo, lo que Dios le vaya a dar de vida. Y vayan a ser los mejores años de su vida, sirviendo al Señor. Por eso hoy el Señor me da una bofetada a mí, con esta palabra, ¿sí? Porque muchas veces somos como los primeros, los que llegamos de primero, ¿sí? Porque comenzamos a ver cómo el Señor le va a pagar, ¿sí? Y nos decimos, si el Señor le dio a esto, imagínese a mí. Imagínese a mí, ¿qué me va a dar el Señor? Yo que he estado toda la vida sirviendo al Señor. Y oiga lo que dice la palabra del Señor, ¿no? Dice, al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador, el padre le dice al hijo, llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos, hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron 1 denario cada uno. Y así comenzaron. Primero los últimos, luego lo de la media tarde, luego dice la palabra de Dios, lo de el mediodía, luego lo de la media mañana. Y cuando les llegó el turno a los primeros, y aquí nos vamos a detener un poquito, creyeron. Esta palabra es interesante. Se creyeron lo último. O nos creemos lo último. Nos creemos los dueños del chiringuito. Nos creemos el papá de los helados. Nos creemos el chivo que más mea. Sí, esos son términos coloquiales venezolanos. Nos creemos que, bueno, pues, somos los mejores. Mire, cuando uno llega a veces a parroquias nuevas, ¿no? Encuentra uno gente que dice, una vez llegué a una parroquia y X personas en una reunión se pararon y comenzaron a decir, sin nosotros este templo no sería posible. Y yo apenas los escuchaba, ay Dios mío. Sin nosotros no se va a terminar de construir. Nosotros conocemos todo porque hemos estado desde el primer momento, desde que se colocó la primera piedra. Yo decía, tienen que tener como 2000 años, porque la iglesia la colocó Cristo en la persona de Pedro, que era la piedra en ese momento, ¿no? Si estas viejas y estos viejos tendrán como 2000 años, ¿no? Bueno, y sí, siguieron. Sin nosotros, y sin nosotros, y sin nosotros. Yo les dije, bueno, lo único que yo tengo claro es que yo no le sirvo sino a Dios. Y el que me ha colocado aquí es Dios. Y se van a hacer las cosas no como ustedes quieren, ni como ustedes creen, ni como ustedes piensan. Se van a hacer como Dios quiere. Y Dios nos habla a nosotros a través de la Escritura y del magisterio de la iglesia. Por tanto, tampoco se va a hacer como yo quiero. Se va a hacer como dice Cristo y la iglesia, que es su cuerpo. Y automáticamente dijeron, nos retiramos y vamos a ver cómo no se va a progresar en esta parroquia. Y como la obra no es mía, la obra es de Dios. Pues es Dios el que se encarga de hacer que la gente llegue al templo.
Es la gente la que se encarga de hacer, es Dios quien se encarga, de hacer que las personas escuchen la palabra del Señor. No es obra mía, es obra de Dios. Es más, hoy la palabra de Dios va a llegar a aquellas personas que Dios quiere que la escuchen. Ya está. Si Dios quiere que hoy escuchen la palabra 5 personas, pues son esas 5 personas que hoy van a sentir la llamada de Dios, que van a decir: yo estoy en la primera etapa donde Dios llama desde la juventud, yo estoy ya en la última etapa, pero también me siento llamado por Dios. Es decir, que también puedo servir en la viña del Señor. Claro que sí, porque la casa de Dios está abierta para todos aquellos que quieren obedecer al Señor, que quieren ser obedientes a la voz de Dios, que quieren hacer lo que Dios manda. Porque hay gente que dice: es que la iglesia no abre sus puertas al mundo. Sí, las tiene abiertas al mundo. El problema es que la iglesia no va a dejar de obedecer a Dios para obedecer a 4 atalandrados que quieren cambiar la voluntad de Dios, a 4 personas que quieren hacer que Dios sea un Dios distinto, un Dios hecho a la manera de ellos, un Dios que acepte las cosas inmorales, un Dios que acepte las cosas que van en contra de la naturaleza, un Dios que acepta el aborto. No. Oiga, un momentico, la puerta de la iglesia está abierta, claro que sí, pero para todos aquellos que están dispuestos a obedecer la voz de Dios, a ser obedientes al Señor, que ese fue el detalle de la llamada de Dios. Dios los llamó y les dijo: vayan, y ellos iban a hacer lo que el dueño les decía. El problema es que los que llegaron de primero se creyeron que porque ellos estaban allí de primero, querían estar por encima de los demás. Es más, oiga lo que dice la palabra de Dios: al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario, comenzaron a reclamarle a Dios diciéndole: esos que llegaron al último solo trabajaron 1 hora y sin embargo les pagas lo mismo que a nosotros. Mire, una vez en una parroquia X, ¿no? Fuimos a cambiar unos catequistas. ¿Cuántos años tienen ustedes sirviendo? 20 años tengo yo en la coordinación. Yo le digo: ya está más que jubilada. Hay que darle paso a nueva gente, a nuevas generaciones. Mire, qué cosa terrible dentro de las parroquias trabajar con gente que está atornilladas en los puestos. Se creen dueños. Sí, son fiscales de la fe. Esos son fiscales de la fe, que de una vez viene alguien y automáticamente le detienen y comienzan a decirle: es que si usted no tiene esto y no tiene esto y no tiene esto y no tiene esto, no puede hacer esto. Ya va. Hay que educar a la gente, hay que enseñar a la gente, hay que llamar a la gente, pero hay que también enamorarlos para que sigan el camino del Señor. No podemos ser fiscales de tránsito dentro de la vida cristiana, fiscales de la fe, como hay mucha gente que creen que, bueno, pues que todo el mundo tiene que hacer las cosas como yo digo, ¿sí? Sí, por ejemplo, por allá en X comunidad, una vieja que se le murió el marido hace como 10 años y todavía está guardando el luto, y entonces está por ahí metida en un grupo y la vieja llegó y dijo que no, que las camisas tienen que ser negras porque yo todavía estoy de luto y el marido le murió hace 10 años. Pues mija, si usted quiere vestirse negro, vístase de negro, punto y aparte, pero no se va a hacer como usted manda y ya está, ¿sí? El problema es que hay algunos sacerdotes que no se amarran los pantalones, punto y aparte, así de sencillo. No. Las cosas no son así. Gente que están dentro de los grupos atornillados y creen que son los que mandan. Que es que las cosas tienen que hacerse así. Y gente que cuando usted le reclama se molestan. Mire, le ponen a usted una cara de tronchatoro, pero eso sí, pues tendrán que contentarse. Porque fíjense lo que dice la palabra del Señor. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle a Dios, al propietario, diciéndole: esos que llegaron, y de paso, mire, ¿sabe qué cosa les duele a esa gente? Que llega gente, ¿sí?, que se enamoran
de un servicio pastoral, se enamoran de algo dentro del templo de la iglesia que les encanta leer, les encanta estar en la adoración al Santísimo, les encanta estar en la pastoral familiar y se meten tanto en eso que se les va la vida apasionadamente para servir al Señor. Y uno como sacerdote que está en una parroquia y se da cuenta que esa persona tiene todo el deseo de trabajar y de servir al Señor, ¿qué va a hacer uno? Venga para acá, mijo. ¿Sí? ¿Usted quiere trabajar aquí? Claro que sí, échele pierna y cuente conmigo. ¿Y sabe qué? ¿Quiénes van a ser los primeros enemigos? Aquellos que tienen 20 y 30 años allí, que no quieren soltar, que no quieren dejar ese puesto porque se creen los inmortales, los intocables y se creen lo ultimito. No, señor. La iglesia se renueva. La iglesia se va renovando. Alguien me decía en estos días, padre, ¿por qué cuando hay sacerdotes buenos en una parroquia los obispos no lo dejan que vivan el resto de su vida allí? Yo le dije, porque después de cierto tiempo ya se comienza a caer como en un letargo, se comienza a caer como en una tibieza espiritual y entonces no hay una verdadera renovación, porque entonces sería más de lo mismo todos los días. Por eso la iglesia es sabia y maestra, que cuando ve que un sacerdote está en una parroquia trabajando, echándole piernas, evangelizando, llevando la palabra de Dios, trae gente para la iglesia, pone la iglesia full, arregla la iglesia, arregla la casa cural, es una persona que todo el mundo lo quiere. El obispo dice, este sacerdote lo voy a cambiar de acá, ya hizo su trabajo y lo voy a colocar en esta parroquia que está decaída para que la levante. Y ese sacerdote tiene un nuevo comienzo. Llega con esas ilusiones de volver a trabajar y se vuelve a renovar. Y la parroquia que está renovada llega con ese nuevo sacerdote para seguir trabajando y seguir renovando esa misión, ese deseo de seguir trabajando. Por eso el obispo, por eso la iglesia siempre cambia a los sacerdotes. Por eso dentro de la iglesia todos los servicios tienen que ser cambiables. Todas las personas, hoy estás aquí, mañana estás en este servicio y pasado estás en este servicio. Y cuando veas que no te dieron nada, pero colocaron a otra persona, dile al Señor, dale las gracias, dale la fuerza, Señor, para que esa persona haga el trabajo mejor de lo que yo lo hice. No, el problema es que algunos se llenan de soberbia. Eso va a fracasar. Eso no va a ser igual que yo, eso no va a tener la fuerza que yo tenía, eso no va a ser. Y entonces, en vez de acercar gente a la iglesia, lo que hacen es alejarlos. ¿Sí? Oiga lo que dice la palabra del Señor. Dice, esos le dijeron, le reclamaron al Señor, esos que llegaron al último, solo trabajaron 1 hora. Solo hicieron un cursito ahí. Y sin embargo, les pagas lo mismo que a nosotros, que hemos soportado el peso del día y del calor. A ese que llegó y hizo un medio cursito ahí, usted ya lo colocó al frente de los lectores, ya lo colocó al frente de la pastoral familiar, ya lo colocó al frente de la escuela de monaguillos, ya lo colocó al frente del templo. Esa persona, sí, que a medio llegó ahí de último y medio hizo un cursito y ya lo colocó usted al frente de todo eso. Oiga, le reclamaron, ¿no? Pero el dueño le respondió, amigo, yo no te hago ninguna injusticia. Y oiga lo que dice. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? ¿Acaso ustedes no saben que la llamada de Dios para servir en la iglesia es para alcanzar la salvación? Que cuando Dios nos llama para servir en la iglesia debemos ser obedientes a la voz de Dios, que debemos obedecer al Señor, que si el Señor hoy quiere que estemos aquí, pues estamos. Si el Señor hoy quiere que no estemos aquí, pues no estamos. Ya está. O se va a poner usted a discutir con el Señor, o se va a poner usted a discutir con Dios. Es que eso seguro que yo le caigo mal al cura ese. Y ya entonces comienzan a colocar maneras y formas de pensar propias, que seguramente el cura está enamorado de esa o de ese y por eso lo colocó ahí, porque mire, son muy buenos amigos y qué tal y que no sé qué, y comienzan, ¿no?
cada uno a sacar sus propias conclusiones. Oiga lo que dice la palabra del Señor. No te hago ninguna injusticia, dice la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Una cosa que nos dice el Evangelio es que estas personas al principio fueron obedientes, pero se fueron llenando poco a poco de soberbia. Se fueron llenando poco a poco de egoísmos. Se fueron llenando poco a poco de ego. Y creyeron que porque llegaron de primero, se creen mejores que los demás. No, no, queridos hijos. Todos somos iguales a los ojos de Dios. Un ejemplo. Los apóstoles, Dios los llamó para que le siguieran, le sirvieran en el reino, del anuncio del reino de Dios, y el premio, la vida eterna. Pero ¿saben quién entró primero al cielo que los apóstoles? El ladrón. ¿Cuánto tardó el ladrón para ganarse el cielo? Señor, el ladrón se ganó el cielo cuando le dio una respuesta a su otro compañero, al otro ladrón, no a Cristo, al otro, cuando le dijo, cállate, nosotros lo tenemos bien merecido por nuestras culpas. En cambio, este no ha hecho nada. ¿Y qué le dijo el ladrón entonces al Señor? Ahora sí, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué le dijo el Señor? Hoy mismo. Usted se imagina a Pedro saliendo, epa, Señor, ¿usted cómo le va a decir a ese que es tremendo bandido que hoy mismo va a estar en el reino de los cielos? ¿Y nosotros qué? Nosotros que es mal. ¿Qué pasa con Judas? Sí, sabemos que se quitó la vida, pero ¿qué? No se merece el cielo. Él también ha estado con nosotros desde el comienzo. ¿Usted se imagina a un Pedro reclamándole a Cristo en la cruz porque le dijo al ladrón que hoy mismo con él estaría en el paraíso? Pero ¿cómo así es que todavía no puede entrar en el reino del cielo? Piensen lo que quieran. La palabra de Dios dice en Lucas 1:37, para Dios nada es imposible. Y si Él le dijo que hoy mismo estaría en el reino de los cielos, pues hoy mismo estaría en el reino de los cielos. No le ponga usted a buscarle las 4 patas al gato. Ya está. A ese ladrón, ¿cómo lo premió el Señor? Con el cielo. Bastó simplemente que el ladrón reconociera su pecado y le dijera a Cristo, acuérdate de mí cuando estés en el reino. ¿Y qué le digo? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces fíjese, ¿acaso no quedamos en que te pagaría un denario? ¿Acaso no quedamos que tú ibas a estar dentro de la iglesia para servir al Señor? Y servir al Señor no es donde usted quiera. Es donde Dios te diga. Es donde Dios te diga. Y recordemos que ese Dios es un Dios ordenado, que te habla a través de la iglesia. Que por eso nosotros los sacerdotes le debemos obedecer al obispo. El obispo le debe obedecer al Papa, vicario de Cristo. Entonces, hay un orden, hay una obediencia. Los laicos le obedecen al sacerdote. ¿Por qué? Porque es el guía espiritual inmediato. Es el que va llevando la barca pequeña de la parroquia hacia la salvación. Va encaminando la gente hacia la salvación. Pero también recuerde que en la medida que esa barca va caminando hacia puerto seguro, van a haber tormentas, van a haber olas huracanadas, van a haber vientos fuertes, van a haber grandes lluvias que se van a arremeter contra esa barca. Sí, y esas tormentas, esos vientos huracanados, esas lluvias, son incluso esas personas que están dentro de la iglesia que se llenan de celos, que se llenan de envidias, que se llenan de orgullo, porque simplemente se creen mejores que los demás. Que ese es el detalle del evangelio de hoy. Es más, dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 54, dice, al oír este reproche se enfurecieron y rechinaban los dientes. Sí, así hace la gente.
Mira, si hay algunos que usted lo ve y les ve la amargura, les ve la rabia, les ve la prepotencia, les ve como la rechera que cargan por dentro, porque supuestamente el cura los sacó de un servicio. No, el cura no saca a nadie. No. El problema es que nos cuesta ser humildes. Nos cuesta ser humildes para aceptar la voluntad de Dios. Es que el cura está haciendo las cosas mal. Tranquilo, pollo, que el agua está hirviendo. El cura, cuando deje este mundo, tiene que rendirle cuentas a Dios. ¿O usted le va a rendir a cuentas a Dios por el cura? No. Ya está. Ni yo las voy a rendir por usted. Ya está. Cada uno va a rendir cuenta de su vida. Si el cura o el laico lo está haciendo mal, ¿qué nos toca a nosotros? Señor, es tu iglesia. Tú sabrás, Señor. Claro, y como ven que el sacerdote va llevando la barca de la iglesia y muchos se van sumando a esa barca y muchos cada día más se van comprometiendo en la evangelización a su manera, a su forma de ser, pero ahí van poco a poco, ¿sí? Caminando, a veces se caen, pero recuerden que la vida cristiana es como Cristo camino a la cruz. ¿Cuántas veces se cayó Cristo? No se crea perfecto más, no se crea mejor que los demás. No. Cristo también se cayó y se levantó y se volvió a caer y se volvió a levantar y se volvió a caer y se volvió a levantar, y le aseguro que si ese camino a la cruz hubiera sido más largo, muchas veces más hubiera caído Cristo, pero así como se caía, se levantaba. Tranquilo, en el camino de la vida cristiana todos caemos, pero tenemos también la fuerza para levantarnos gracias a Cristo, porque como dice San Pablo, el Señor le dijo, solo mi gracia te basta, es la gracia de Dios. Si fuera por la gente, yo no fuera cura, pero es por la gracia de Dios. Así de sencillo. Porque hay mucha gente que yo no les caigo bien. ¿Qué vamos a hacer? Hay gente que no le gusta porque yo les digo la verdad en la cara. ¿Qué vamos a hacer? Si no les gusta, ni modo, yo no puedo hacer más nada. ¿Sí? Hay gente que le dice a uno, es que usted no es como el cura tal y el cura tal. No, yo soy yo. Ya está. Yo soy yo. Yo soy yo que me vivo mi vida, me la disfruto ser cura. Me encanta lo que, con mis miserias y con mis pecados, pues soy yo. Ya está. Entonces, fíjense, algunos rechinaban los dientes de rabia. Ay, lea. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 54. Se lo vuelvo a repetir. Al oír este reproche, se enfurecieron y rechinaban los dientes de rabia. Sí, se les ve a algunos. Y entonces, fíjense, me encanta el final del Evangelio. Escucha el Evangelio al final. El dueño le reclama y le dice, ¿acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Y resulta que cuando usted lee el Evangelio al comienzo, dice que sí. Dice que el propietario salió a contratar trabajadores para su viña, después de quedar con ellos en pagarles un denario. Y cuando le pagaron, ¿qué le pagaron? Un denario. La pregunta es, ¿fue injusto el propietario? No, le dio lo que le prometió, un denario. Ahora oiga lo que viene. Toma pues lo tuyo. Quédese calladito y vete. Yo quiero darle, y aquí viene la misericordia de Dios, yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Cuál es el problema? Si yo quiero colocar a ese que llegó de último, que medio hizo un cursito, pero se le ve el deseo y la gana de formarse, de trabajar, de seguir para adelante, de echar para adelante, de llevar, y es una persona que está dispuesta a evangelizar, a buscar más, y llega, mire padre, te traigo esto, mire padre, ya fui a visitar a fulán, padre, estoy haciendo esto, y usted le ve, te voy a colocar al frente. Te voy a colocar al frente. Porque es que usted a veces coloca a los mismos de siempre y usted les pregunta, ¿salieron a evangelizar? ¿Eso para qué? ¿Para qué usted va a salir a evangelizar si la gente no cambia? ¿Salieron a hacer esto? Ah, pero es lo mismo todo el tiempo. Entonces, de escuchar a esas personas que todo el tiempo dicen lo mismo, un negativismo y se creen los mejores, pues nada, lo siento y lo lamento. Echen para un lado y démosle entrada.
a esta gente que desea seguir trabajando, que desea seguir trabajando. Oiga, dice la palabra, yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. Y oiga lo que dice, ¿qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? Si el Señor no puede hacer con la iglesia lo que Él quiera, claro que sí. La iglesia es de Dios. La iglesia es del Señor. Y el que coloca es Cristo. Y el que coloca es el Señor. Luego dice, o vas a tenerme, ¿qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? Lo que a mí me da la gana. Porque hay gente que quieren que uno haga con lo de uno lo que ellos quieren. Y voy a poner un ejemplo. ¿Y por qué la iglesia no vende todos los tesoros que tiene en el Vaticano y le da ese dinero a los pobres? ¿Por qué usted no vende la casa que tiene y le da el dinero a los pobres? ¿Por qué no vendes el carro que tienes y le das el dinero a los pobres? ¿Por qué no vendes las ropas que tiene en el armario y le das el dinero a los pobres? ¿Por qué cada mes que cobres el sueldo no se lo dé a tu familia? No. Dáselo directamente a los pobres. O sea, tú quieres que el Vaticano haga, pero tú no haces nada. Tú quieres que el Vaticano venda, pero tú no vendes nada. Sí, porque es que la gente se sigue comiendo el cuento que en el Vaticano lo que hay es oro, joyas y diamantes y perlas preciosas. En el Vaticano lo que hay es historia. Es historia. El problema es que muchos hablan sin ni siquiera ir allá. Usted ve allá y lo que ve es grandes obras. Y usted cree que la persona que va a comprar esa grande obra histórica luego la va a vender para darle comida a los pobres. No. Pero ¿por qué no habla de que la iglesia tiene tantos orfanatos? Que la iglesia tiene tantos hospitales, que la iglesia a través de las hermanas, de los laicos, de los misioneros, de los servidores, hace caridad, ayuda, atiende hospitales, atiende leproso, atiende gente en la calle. ¿Por qué no hablamos de eso? Porque oiga, esta gente quería que el dueño les pagara a ellos el doble o el triple, porque hemos hecho esto. Ya va. O vas, dice la palabra de Dios, ¿qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? Cuando hay guerras, los primeros que salen al frente es la iglesia. Cuando hay necesidades, los primeros que salen al frente es la iglesia. Así de fácil. Y lo digo porque pertenezco a la iglesia. Porque formo parte de la iglesia. Y perdone que hoy la homilía la he hecho un poquito larga, pero es que este evangelio no lo pudiéramos dejar pasar por un lado. ¿Sí? Luego dice la palabra de Dios, o vas a tenerme rencor, porque yo soy bueno, porque Dios es bueno, porque lo que tiene la iglesia es su riqueza. ¿Sí? Diga, la riqueza de la iglesia son esas obras de artes antiguas, históricas, que pertenecen a la iglesia, que son parte de la historia. Porque cuando tú vas a hablar de la historia de la iglesia, tienes que pasar por allí para darte cuenta lo maravillosa que ha sido la iglesia en la humanidad. Cómo ha servido, cómo ha ayudado, cómo la iglesia ha estado al lado de los pobres siempre. Siempre. Oigan, dice la palabra, o vas a tenerme rencor. El problema es que la gente le tiene rencor. Y cuando usted hace una obra de caridad, y cuando usted ayuda, y cuando usted evangeliza, y cuando usted lleva la iglesia para adelante, mire, cuando usted comienza a atraer gente a la iglesia, a atraer gente a escuchar la palabra de Dios, a llevar gente a la iglesia, siempre va a haber aquellas personas que toda la vida le van a tener rencor. Porque yo soy bueno.
Pero es que porque yo soy bueno, porque lo quiero hacer así. O sea, yo tengo que dejar de hacer lo que a mí me hace sentir bien por hacer lo que usted quiera. O sea, no, lo siento. Discúlpeme. Usted haga con lo que usted tiene lo que usted quiera, pero a mí déjame hacer lo que yo quiero. ¿Sí? Porque yo soy bueno. Ya está. Padre, pero usted no puede permitir que la gente que no se ha casado pertenezca a la pastoral familiar. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no pueden pertenecer los que no están casados a la pastoral familiar? Deberían todos los que no están casados pertenecer a la pastoral familiar para que luego de que estén allí en la pastoral familiar comencemos a hacer ese trabajo de llamada, de evangelización, de decirles, de enamorarlos de la importancia de la bendición que trae el matrimonio y mostrárselo bíblicamente, para que esas personas, estando allí, tomen la decisión de santificar su hogar. ¿Por qué le voy a decir que no? ¿Por qué? ¿Por qué le voy a decir a esa persona que quiere servir en la iglesia, qué sé yo, en el lectorado o en el acolitado o barriendo la iglesia, aunque no sepa barrer? ¿Por qué le voy a decir que no? Claro que sí. La casa de Dios está abierta. Y a medida que usted va viendo a esa persona, va descubriendo cuál es su don, cuál es su talento. Y luego tú le dirás, oiga, esto no lo haces bien, pero puedes servir aquí. Te queda bien este servicio, lo vas a hacer bien. Y hay gente que es así. Y luego dice la palabra, o vas a tenerme rencor porque yo soy bueno. De igual manera, los últimos serán los primeros, y los primeros los últimos. Consejo del día de hoy. Tú que estás en la iglesia, recuerda, estamos en la iglesia para servir, no para mandar. Estamos en la iglesia para obedecer, no para creernos más que los demás. No. Y si vas y estás tomando la decisión de acercarte a la iglesia, recuerda, no importa tu edad, no importa, a mí no me importa, ni a Cristo, que es el dueño de esto, no le importa cómo haya sido tu vida. A Cristo lo que le importa es que has escuchado esa llamada y estás dispuesto a volver a esa viña que es el reino de Dios. Hágalo, no importa tu edad, no importa tus dones ni tus talentos, simplemente ve a esa viña para que Dios te dé lo justo, lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere darte a ti es la misericordia. Y se me iba a pasar por alto esta cita bíblica y no la voy a dejar pasar. Con esta termino. Romanos capítulo 9, versículo 15. Esta cita bíblica es para todos. Seré misericordioso, dice el Señor, con quien quiera serlo, y me compadeceré de quien quiera compadecerme. Debemos concluir que lo importante no es querer o llegar primero. Lo importante es que Dios tenga de nosotros misericordia. Te la vuelvo a repetir. Seré misericordioso con quien quiera serlo. Dios es misericordioso con quien quiera serlo. Si Dios quiere que la peor porquería de este mundo sea santo, porque Dios quiere. Y me compadeceré de quien quiera compadecerme. Si Dios quiere tener misericordia de la peor porquería de este mundo, Dios es misericordia, amor y perdón. Lo único que debemos concluir
o debemos concluir que lo único más importante no es querer o llegar primero, sino que Dios tenga misericordia de nosotros. Por eso, señores, servir en la iglesia tiene que ser un acto de mucha humildad y sencillez. Recuérdenlo siempre. ¿Y saben qué? Les voy a echar un cuento, les voy a decir algo. Esta palabra de Dios, este evangelio de hoy, lo voy a tomar como referencia porque dentro de unos días tengo reunión de pastoral en mi parroquia. Y vamos allí a tocar algunos punticos y no voy a desaprovechar la oportunidad para sacarle el jugo a este evangelio de hoy, ¿sí? Porque a veces nos hace falta eso. Saber que no es que yo llegue primero, que yo llegue de último, que yo llegue a mediodía, a media tarde. No, lo que aquí nos importa es que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hijos, vamos a colocar la ofrenda del pan y del vino, y en esta ofrenda quiero invitarte para que coloques tu vida, tu casa, tu hogar, tu familia, y sea una ofrenda agradable al Señor. Del Señor, los apóstoles de la verdad de Jesús el Nazareno. Sus miradas se posan en él, que resplandeciente está, como la luz de una estrella en la mañana. Y les dijo: coman de este pan. Es mi cuerpo que se entrega ahora para remisión de sus pecados. Esta es la alianza de vida eterna, de redención. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba a tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te ofrecemos, Señor, este sacramento de unidad y de paz al conmemorar a San Bernardo Abad, que brilló por su palabra y sus obras y promovió con firmeza la concordia y el orden de tu iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque de tal modo concedes a tu iglesia la alegría de celebrar hoy la memoria de San Bernardo Abad, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruye con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos, llenos de alegría, diciendo sin cesar:
cielo, Hosana, 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 en el cielo, Hosana, 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 en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, y llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, y llénanos de ti, Señor Jesús. Desde aquel día, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracia porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, de tu servidor, el Papa León, con nuestro obispo Jesús, y todos los obispos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, vamos a recordar a nuestros familiares y amigos difuntos. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hijo de Dios, digamos juntos la oración que el Señor nos ha enseñado. Todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, del odio, del rencor, de la envidia, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida
de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dice a cada uno de nosotros: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, que son muchos, sino mira la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que eres y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Como hijo de Dios nos damos el saludo de la paz. Desde acá les envío un abrazo, un saludo de paz fraterno. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos y apreciados hijos, este es Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices, dichosos ustedes y yo, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodia nuestras almas para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Señor, que recibamos con un corazón limpio el alimento que acabamos de tomar y que el don que nos haces en esta vida nos aproveche para la eterna. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme en la hora de mi muerte. Llámame y mándame a ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Así como el Padre me ha amado a mí, así yo los he amado a ustedes, dice el Señor. Permanezcan pues en mi amor. Oremos. Que esta comunión que hemos recibido, Señor, en la celebración de San Bernardo, produzca su fruto en nosotros para que, movidos por su ejemplo e instruidos por su enseñanza, nos encienda en el amor de tu Verbo encarnado, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hijos, antes de dar la bendición final, no olviden, ustedes y yo debemos evangelizar, porque la llamada del Señor para trabajar en su viña es a evangelizar. Vamos a compartir la palabra de Dios. Vamos a hacer que la palabra de Dios llegue a muchas personas. Vamos a compartirla. Normalmente siempre trato de invitarlos a que compartamos la palabra de Dios. A través de los comentarios quiero que coloquemos de qué parte del mundo nos ven, para así tener una idea hasta dónde ha llegado la palabra del Señor y con cuántas personas las has compartido hoy, ¿sí? ¿De qué parte del mundo nos escribe? ¿De qué parte del mundo ves y escuchas la palabra de Dios? ¿Y con cuántas personas la has compartido en este día? Vamos a evangelizar entre todos. Todos hemos recibido la llamada de Dios. Unos a una edad muy temprana, otro a media edad, otra al final del ocaso de su vida, ya atardeciendo, en el atardecer de su vida. Pero todos estamos llamados a formar parte de la viña que es el reino de Dios. Vamos a compartirlo
y vamos a colocarlo de qué lugar nos están escribiendo. Si alguna persona desea colocarse en contacto conmigo para ayudarnos en la obra de la evangelización, ahí está mi número de WhatsApp. Pueden escribirme con total confianza. Aquellas personas que van a querer que el próximo mes de septiembre su difunto sea nombrado en la misa gregoriana, pueden ir desde ya escribiendo, ¿sí? Para ir colocándolo en la agenda. Recuerden, tratar de que sean 2 o 3 máximo por familia, ¿sí? O 1, o 2 o 3. ¿Sí? No coloquen una lista de 10, 15, 20 porque no le damos lugar a los demás. ¿Sí? Vamos a colocar 1, 2 o 3 y de todos modos todos los meses estamos celebrando la Eucaristía, todos los días estamos celebrando la palabra de Dios. Así que bueno, ánimo, que Dios le bendiga. También por tus intenciones, por tu salud, por tu familia. Padre, quiero que coloquen intenciones a Petronila que tiene cáncer. Vamos a orar por ella. Claro que sí, vamos a colocarla allí en oraciones. Por eso siempre decimos en la Eucaristía, oramos por las intenciones de aquellos que piden que hagamos oración por ellos. Así que ánimo, Dios les bendiga. Nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre sus familias, les acompañe y les bendiga para siempre. Amén. A nuestra bella Madre, la Virgen María, vamos a saludar diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Que tengan todos feliz día, feliz tarde, feliz noche, feliz jornada. Dios les bendiga. Les saluda desde Venezuela el Padre Eudis Medina.